pocos creen en el sistema de justicia, pocos creen en el sistema democrático. La verdad es que es un gobierno que ha sido un fracaso en todo sentido. Uno se da cuenta de que son manotazos de ahogado, ¿no? Lo que esto está ocurriendo en cierta medida gracias al fiscal Cooper. ¿Qué prefieren? ¿Un país de altos impuestos y poca regulación o un país de pocos impuestos y mucha regulación? Diego Rusarini, si tanto te gusta China, ándate para allá. Él habla que en China hay mercado. Dice, bueno, las personas se pueden comprar un coche como si eso fuera constitutivo de la libertad, ¿no? Desde el 2017, en China, más de 1 millón de uigures han sido detenidos arbitrariamente en campos de internamiento en la región de Xinjiang, por ejemplo. Cuando se pasa de inmigración a invasión. La mera doxa. Mera doxa. Sean bienvenidos a este segundo episodio de nuestro programa de todos los miércoles Mera Doxa. Y nos encontramos acá, como con cada programa, con Ítalo Mecna. ¿Cómo estás, Ítalo? Bien, Eugenio, ¿y tú? Bien, tanto tiempo, no nos juntábamos a conversar. Nos tocó lindo día, ¿eh? Lindo día después de las lluvias, todo, así que qué bueno que nos podamos juntar nuevamente y esperemos que la gente haya disfrutado ya el primer capítulo, ¿no? Y ya en este segundo poder indagar o profundizar un poco más en unos temas que tenemos para esta edición. Así es, harto tema. Y bueno, porque Mera Doxa es un programa en donde nosotros tratamos de no meternos en la coyuntura por la coyuntura misma, sino tratamos de abordarla, reflexionar un poco más sobre qué es lo que está detrás de esto, en un sentido un poco más filosófico, más del análisis político, y también comentar algunas cosas que han aparecido por allí de forma crítica. Así que bueno, vamos a partir en este programa, queremos tratar varios temas, por ejemplo, lo que ha ocurrido en torno a los escándalos y polémicas relacionadas no solamente con el gobierno, sino también por el tema de la licencia médica, pero cómo todo esto confluye, Ítalo, respecto a la cuenta pública que viene ahora muy pronto y que frente a todo este escándalo, por ejemplo, otra vez vuelven a ingresar o van a ingresar el proyecto de aborto libre. Por ejemplo, también queremos tratar un poco el tema de Donald Trump y lo que está considerado como un atentado a las universidades y su autonomía, un escándalo que ha surgido en Estados Unidos, pero ya vamos a ver por qué, cuál es el trasfondo, qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con respecto a esta decisión de Donald Trump. Y también vamos a tratar un poco un tema de una columna que se hizo polémica por ahí en el 2018 y que hoy en día la están citando y la están compartiendo varios personeros de la izquierda, me comentaba Ítalo, y que queremos conversar un poco. Es sobre inmigración, trabajo y entre otras cosas. Sí. Y por último, bueno, tenemos una sorpresa, vamos a estar reflexionando críticamente con respecto a un video que surgió por allí de apologistas del comunismo chino en este caso. Y bueno, vamos a dar alguna opinión respecto a eso. Así que, Ítalo, ¿por dónde quieres partir? Bueno, ¿te parece si partimos con el tema de la cuenta pública que ya se viene tan cerca? Claro. ¿Cómo la ves tú? Mira, yo la verdad disfruto un poco de esta discusión porque en el fondo si uno lo lee fuera alejado de las pasiones, ¿no?, que genera este tipo de propuestas que presenta la extrema izquierda en el país, uno se da cuenta de que son manotazos de ahogado, ¿no? Claro. Son manotazos que finalmente una estrategia política muy burda de un gobierno que no tiene de qué jactarse en esta cuenta pública, claro, porque no sé si tú tienes algún indicador o algo que uno puede decir, esto ha sido una victoria realmente del gobierno, sí, más allá de ciertas leyes que sí fueron aprobadas, por ejemplo, con el apoyo de Chile Vamos, como por ejemplo las 40 horas, claro, perdón, el sueldo mínimo, todo ese tipo de cosas que se han ido aprobando, pero fuera de eso, la verdad es que es un gobierno que ha sido un fracaso en todo sentido, incluso para sus propios votantes, y eso se ve reflejado también en la poca adherencia y apoyo que ha presentado en las últimas encuestas. ¿Cómo lo ves tú, Eugenio? Sí, bueno, aunque yo opino muy parecido a ti, estamos en un contexto donde desviar la atención y distraer frente a tanta polémica, sobre todo el caso de Procultura. El caso de Procultura no solamente es que, no sé, cerca de 6.000 millones de pesos estén vinculados a fraude al fisco, en este caso me refiero a eso, sino las actitudes y las acciones que tomaron cada uno de ellos y quienes están involucrados y cómo estos se conectan con contactos políticos incluso para posiblemente financiar campañas electorales. No solamente eso, sino también que vemos quiénes participan en los privilegios que en cierta medida otorga el Estado y cómo se pasan 3 pueblos al aprovecharlo y bueno, se toman licencias médicas de gente muy cercana al gobierno nacional y un gobierno que desde un inicio prometía una filosofía distinta a lo que disfrutaba esa casta política en algún momento, y ellos no solamente que la han intensificado, sino que se aprovechan de ella de manera sistemática. Entonces yo lo que opino es que el aborto, como siempre, porque yo creo que es un patrón, Ítalo, en cada cuenta pública siempre el aborto libre se convierte en una especie de epicentro para buscar desviar el tema. Y esto yo lo encuentro un poco grave porque esto es un gobierno que no asume responsabilidades, cuando las asume a media.
y las acciones posteriores al luego supuestamente haber asumido la responsabilidad no se condicen precisamente con haber asumido la responsabilidad. Entonces, es un gobierno que está metido en tantos problemas que solamente una cuenta pública en donde básicamente vislumbrar algunos logros que son como saludos a la bandera o que son simbólicos, y que los que han sido aprobados con base a su programa lo que hacen es perjudicar precisamente el crecimiento económico de Chile. Yo creo que ellos no tienen nada que mostrar. Ahora, este tema, el de Procultura y el de las licencias médicas y ahora el caso Monsalve, son tres temas que se juntan en un año electoral en donde ya Boric está cerca de finalizar su primer y esperemos último mandato, o sea que más nunca llegue a la moneda no solamente Javier el Boric, sino el Frente Amplio, y que como no tienen nada que mostrar y que están buscando el aborto para ello, es sintomático de que es una izquierda fragmentada, derrotada, porque el aborto es lo único que los aglutina frente a una izquierda que hoy en día hasta habla mal de Gabriel Boric, en el sentido, no el Frente Amplio obviamente, sino algunos partidos relacionados precisamente a la coalición de gobierno y que hoy en día son candidatos presidenciales algunos, se desmarcan. Entonces tienen que buscar algún elemento que los unifique, por lo menos temporalmente, pero fundamentalmente que en cierta medida también haga pelear a la derecha. Yo espero que la derecha no empiece a pelear por los temas del aborto en un año electoral. No creo que así suceda, pero normalmente la izquierda opera estratégicamente así. Yo creo que hay un matiz que diferencia, digamos, lo que ha sucedido o cómo se comporta la derecha y la izquierda en estos casos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la izquierda se está viendo ahogada más que por las propuestas de la derecha, ¿no es cierto? O por el eje programático de la derecha, más bien por la realidad, ¿no? Es la realidad la que le está demostrando a la izquierda que sus ideas no funcionan, que lo que están haciendo realmente no es nada no les ha dado nada de qué jactarse, y como tú bien dijiste, esto está generando fragmentación, porque yo conocí incluso gente de izquierda que hoy se ve desencantada o que ve como máxima prioridad el problema de la delincuencia y la inmigración ilegal. Claro. Y que los ha llevado incluso a considerar votar por personajes de derecha que para ellos antes era imposible, o sea, impensado votar por esta gente. Ha sido también la tónica del gobierno desde que asumió. En todas sus cuentas públicas no ha tenido nada más que promesas que no ha cumplido. El caso de Procultura y de corrupción ahora en lo que es contingente, ¿no es cierto?, esta cuenta pública. Se suma también lo del caso de Sierra Bella, claro, en el cual estamos viendo, yo creo que la gente está percibiendo cómo opera realmente el gobierno y cómo está operando esta gente desde arriba, que son una verdadera mafia. Una verdadera mafia, porque uno ve a un fiscal que por primera vez empieza a perseguir al gobierno, incluso llegando hasta el presidente de la República, y sospechosamente y sin importar lo que puede ser esta repercusión la repercusión en la opinión pública, lo sacan. Y después, al poco tiempo, el mismo fiscal termina optando por no perseverar en un caso de una alcaldesa de Santiago que tenía un desastre, que se vio a vivas luces, ¿no es cierto?, por todas las personas que viven en la comuna de Santiago, y que además era evidente. Si acá no hay manera de justificar que hayan intentado comprar un establecimiento, una clínica, por más de 3 veces su valor, con tasaciones muy sospechosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica que un fiscal opte por no perseverar teniendo un caso tan evidente de un intento por lucrar, además por la salud de la gente, pero sino que además robarse los fondos públicos? Claro. Sí, bueno, si más no me equivoco, fue el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista que armaron esta comisión para denunciar algunos excesos que estaría cometiendo el fiscal Cooper. El fiscal Cooper básicamente se dedicó a los casos más graves y polémicos de cómo opera la política, los políticos profesionales, y cómo están implicados muchísimos casos de presunta irregularidades para financiar su campaña. El caso, por ejemplo, de Claudio Rego, claro, que de repente era amiguísimo de Alberto Larraín, eran casi como hermanos, porque hoy en día sería un delincuente para él. Y lo más chistoso de todo es que le hacen una entrevista y él ahora dice bueno, que él fue engañado. O sea, que este político profesional que lleva toda la vida en la política, entonces habría sido engañado como han sido engañados cualquier otra persona, y bueno, eso en cierta medida lo eximiría a él de alguna responsabilidad frente al público de tener estas asociaciones, porque no estamos hablando que son 1 o 2 pesos, estamos hablando que se están utilizando directamente recursos del Estado, del erario, del Estado para financiar campañas políticas y, como diría el propio Alberto Larraín, asegurar el reino, cuando los otros supuestamente están exiliados. Entonces aquí lo que te dice es que operan interrelacionadamente para poder no solamente preservar los beneficios en el momento que no estén en el poder, eso es importantísimo, lo hacen con el dinero de los demás,
sino que se van hasta los mayores límites y cuando son descubiertos, entonces comienzan a separarse. Entonces ya esta amistad se rompe y no llegan hasta el final. Entonces qué bueno que esto esté ocurriendo. Esto está ocurriendo en cierta medida gracias al fiscal Cooper. Sí, ¿Okay? exactamente. Independientemente de las cosas que hoy en día se le atribuyen, que todo eso está, algunas cosas ya están en veremos, perseveró desde un inicio en perseguir estos casos y hoy en día estamos hablando de esto, y hoy en día se sabe cómo opera una casta política precisamente por las investigaciones que él llevó a cabo de una manera bastante sistemática, el fiscal Cooper. Bueno, y Dorothy Pérez también, ¿no? Que ha Sí. sido un verdadero cambio en la institucionalidad chilena. La heroína, ¿no? Hoy en día. Y ojo que esto es un punto muy curioso por parte de la izquierda, porque precisamente quienes más defienden, ¿ya? Y incluyo a Chile Vamos en esto también, quienes más defienden y se jactan a hablar de la importancia de la democracia son los que más la perjudican con este tipo de actos que terminan generando que la gente pierda credibilidad en el sistema democrático y en las instituciones. Sí. Entonces ellos se llenan la boca hablando de democracia, pero resulta que cuando se ven estos casos de corrupción y se ve una presión mediática, mafiosa, en contra de un fiscal que está haciendo su trabajo, que termina por además sacarlo de esa investigación, hacerlo, llevarlo a no perseverar en la investigación. Claro. Lo mismo que va a empezar a suceder seguramente con Dorothy Pérez, ahora que está haciendo ¿qué hacía el Contralor anterior? Esa es la pregunta, si estas cosas no empezaron ahora, se lleva mucho tiempo y la gente lo percibe de esa manera. Y por otro lado, un Chile Vamos que no es lo suficientemente drástico o intolerante con estos casos de corrupción, pues siempre se termina pactando algo por debajo de la mesa y termina la gente saliendo libre de polvo y paja. Sí, se vuelve a tapar la olla, ¿no? Se vuelve a tapar la olla. Sí. Y son precisamente los que acusan a partidos como Republicano o el Partido Nacional Libertario de extrema derecha y de ser antidemocráticos. Y ellos son los que más han perjudicado a la institucionalidad del país. Pero Ítalo, si en su momento, cuando comenzaron a destaparse los casos en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, lo que se decía es que no pueden seguir destapándose casos porque va a afectar la institucionalidad entera hacer el chantaje. De muchos personeros decían, si seguimos en este camino de destapar todo, va a llegar un momento que se va a perder la credibilidad en el sistema. No, es que precisamente como están actuando de esa manera, están haciendo que la credibilidad en el sistema comience a dejar de existir y la desafección por la democracia en Chile sea tan enorme. Por eso que no se cree, pocos creen en el sistema de justicia, pocos creen en el sistema democrático. Un porcentaje muy menor, no creo que llegue al 8% cree en el Parlamento, por ejemplo. Pocos creen en el Ejecutivo Nacional. Pero básicamente eso es porque lo han protagonizado una política que opera de espaldas a la ciudadanía. Y nadie llama a reformarlos, porque Carabinero cuando estaba abajo en la encuesta había que refundar Carabinero. Y los partidos políticos y el Parlamento, que son las instituciones con peor evaluación por parte de la ciudadanía, nadie llama a reformarlo, a eliminarlo. Hasta Winter está diciendo que no había que reformar hace poco, imagínate. No, increíble. Oye, pero qué importante eso. Y además mencionar que finalmente personajes como Johannes Kaiser terminan siendo un síntoma que termina capitalizando este malestar ciudadano, que es derivado del comportamiento que lleva lo que llamaría Javier Milei la casta política y cómo se comportan respecto de manera tan laxa frente a estos casos de corrupción, más inmediatamente actúan de manera radical cuando tú encuentras a alguien de la derecha que está completamente opuesto o que se oponga al aborto. Y eso es importante porque eso es parte de la estrategia. No solamente tratar de unir a la izquierda, sino que también dividir a la derecha. Sí. Tiene una doble cara esta propuesta. Y inmediatamente estás viendo protestas afuera de la moneda en contra del aborto. Como que en estos momentos fuera un tema relevante. Claro. A ver, como que la delincuencia... Perdón, ¿has visto las noticias de esta semana? La gente lo ve, la cantidad... Apareció el cuerpo de una mujer en la playa. Encontraron el pie de no sé quién. El primer caso de canibalismo. Y se van sumando. Es una cosa impresionante cómo hemos normalizado el nivel de la cantidad de asesinatos que vemos por semana. ¿No? Y el caso dramático, por ejemplo, las listas de espera. Y tú tienes personas aprovechándose de una manera absurda de las licencias médicas falsas. Estamos hablando de que, Ítalo, esto le cuesta al Estado 1.500 millones de dólares las licencias, y el exceso de licencias solamente en el gobierno central son cerca de 300 millones de dólares. Conocido por Marcel. Pues sí, por Mario Marcel. Este es un dato de Mario Marcel. Sí, entonces, sí. Este último, a lo que me refiero. Entonces, cuando la indolencia, porque el tema cuando tú tienes un privilegio y buscas extenderlo de una manera, supuestamente conociendo la realidad en la que se encuentra el sistema de salud público en Chile, tienes que ser bien desalmado. Porque tú estás contribuyendo al despilfarro de un conjunto de recursos que sabes bien que podrían ir a solucionar problemáticas que son urgentes y que son críticas en el país, como en este caso el sistema de salud público, que ellos tanto defienden. O sea, no contribuyen a hacer reformas reales para que mejore, sino que por otro lado ayudan a intensificar su mal, aprovechándose del privilegio que obtienen metiendo licencias falsas. Entonces llega un momento que uno dice no solamente cómo llegaron al poder, sino cómo se han mantenido en el poder y cómo tratan
por todos lados de justificar su privilegio. Dorothy Pérez, por ejemplo, hizo incluso médicos, Ítalo. Este caso es bien paradójico, ¿no? Porque hay médicos que metían una licencia e iban a hacer partos. Entonces, ¿cómo se descubrió? Bueno, porque cruzaron básicamente la presentación de los niños, en donde aparece supuestamente el nombre del doctor, con las licencias. Y lograron descubrir que estos tipos, o sea, ejercían ejercían en el periodo que tenían la licencia partos. Entonces, básicamente ganaban por dos lados. Entonces, tú dices, los médicos. Sí. O sea, los médicos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué dice el colegio médico frente a esto? Porque, como sabes muy bien, los colegios, sobre todo el colegio de periodistas, el colegio de abogados, pero sobre todo el colegio de periodistas y el colegio médico, se comportan como una casta corporativista. Es tremendo lo que mencionas porque uno dice, ¿qué necesidad, no? Exactamente, ¿qué necesidad? Y me llama la atención porque el otro día estaba hablando con una señora que tiene un hijo que estudia medicina, ya terminó y que estaba buscando su especialidad, quería estudiar radiología, pero a él le gustaba medicina interna. Y el argumento era que no quería estudiar medicina interna porque medicina interna dura 4 años, más la subespecialidad 7 de estudiar la carrera de nuevo, y que al final gana muy poco un médico interno. Entonces suspendió su deseo de aprender esta medicina, que es la que le gusta, por ganar más. Y yo digo, ¿qué es ganar muy poco para un médico interno? Exactamente. que te lleva a suspender tu deseo de estudiar una carrera que te llene y optar por otra simplemente por un tema de ingreso. Así es. Eso es un problema sintomático, yo creo, de la sociedad chilena. Creo que es interesante de analizar y que se ve reflejado en esto. Por supuesto, también nosotros lo hemos analizado desde el punto de vista de los incentivos institucionales, y para ello pueden revisar el programa anterior de Meradoxa que hicimos con Eugenio, en el cual analizamos desde la perspectiva de la escuela y de la public choice. Sobre todo lo que tú comentabas de la public choice y lo que lo comentaba de Gordon, tú puedes generar bienes públicos, pero también males públicos. Como una decisión discrecional termina afectando a un conjunto de personas de una manera grave, y como al que perpetra tal acción no sufre las consecuencias de ese acto que cometió, entonces esta persona permanece no solamente en sus mismos cargos, sino en la misma recurrencia de malas decisiones, pero no tiene ningún incentivo a tomar buenas decisiones. Y nosotros estamos presenciando esto de manera sistemática. Ahora, cambiando el tema, Ítalo, hace poco, en el 2018, circuló una columna, fue en el 2018 y se está tomando como recién, ¿no? Que Evópoli propuso una indicación para que el techo del porcentaje de extranjeros en empresas mayor a 100 o 200 personas, en lugar de ser 15, fuera 50%. Exactamente. Esto era en función también, parecido a una propuesta de Bachelet, que era subirlo de 15 a 25, ¿ok? Y que en este caso fuera mayor proporción en función también de la inmigración que estaba llegando a Chile. Entonces, yo quería saber, tú querías comentar sobre esto. ¿Qué te pareció que esto hoy en día se comparta? ¿Quiénes lo comparten? ¿El por qué? Eso te quería tocar, claro. Me parece un tema muy relevante también entender el contexto en el cual surge esta noticia, que es una noticia del año 2017, 2018. Y fue esto en el contexto del debate presidencial oficialista que se dio en Radio ADN el día de ayer. Y Gonzalo Vinter, en el que participó Gonzalo Vinter, Carolina Toá, Janet Jara y Jaime Mulet, ¿sí? En el que Gonzalo Vinter, claro, presenta esta noticia diciendo, mira, en realidad, tratando de desligarse un poco del hundimiento que está sufriendo la izquierda nacional, diciendo, no, en realidad la inmigración no es nuestra culpa, a pesar de que hay millones de videos del propio Gonzalo Vinter diciendo que la inmigración es un derecho humano, que ningún ser humano es ilegal. Nosotros conocemos estas consignas, no obstante están tratando de jugar al empate, igualar. Y que además ni siquiera leyeron la propia noticia, porque como tú bien dijiste, en la misma noticia salía que Michelle Bachelet era una de las personas que tenía la iniciativa de aumentar el tope, ¿no es cierto?, de 15 a 25%. Ahora, hay una cuestión también ética detrás, porque el punto es, ¿por qué tiene que haber un tope? Exactamente. ¿Por qué tiene que haber un tope? Si el empresario quiere contratar más extranjeros que chilenos, ¿por qué tenemos que decirles lo mismo que con las cuotas? Así es. Ahora, muy de acuerdo. Hay un punto ahí clave, porque este tema me parece interesante porque toca muchas falacias económicas. Entre ellas, por ejemplo, la idea de que es lo que se está discutiendo en estos momentos en la opinión pública, que ahora la tesis de la izquierda que intenta instalar es que los empresarios y los gobiernos de derecha promovido la inmigración ilegal para bajar los sueldos a la miseria. ¿Entiendes? Cuando es todo lo contrario, precisamente lo que logra una inmigración controlada, no ilegal,
en la economía es que lleguen personas más capacitadas, se libere mano de obra, se liberen recursos que después puedan ser utilizados en industrias en las cuales sean más útiles estos recursos y ayuda a retroalimentar el ciclo virtuoso del capital. Esto, por supuesto, en un contexto institucional de libre mercado, que es precisamente el tema de fondo y en el cual tanto izquierda como derecha se han encargado de destruir. Porque quienes han aumentado la rigidez del mercado laboral ha sido la izquierda y la derecha. Quienes aumentaron los impuestos sistemáticamente, porque además no dan ninguna certeza, que cuatro o tres reformas tributarias fueron la izquierda y la derecha votando juntos. El tema de previsional fueron la izquierda y la derecha. Quienes han destruido la base que permite, y el Estado de Derecho por lo demás, que permite el florecimiento de un comercio próspero, ha sido la izquierda y la derecha. Y ahora están apuntando a un tema migrante que también lo han causado entre los dos. Un tema descontrolado con la inmigración. Porque también hay razón en que Piñera fue a Venezuela, etcétera, pero también hay razón, pero también la izquierda ha participado de esto y ha sido los principales en instalar consignas como que ningún ser humano es ilegal. Claro. Y también se obvia de la discusión que la gente que llega está huyendo del paraíso socialista que ellos quieren para Chile. Así es. Que es lo que discutimos en el primer episodio también respecto a la incapacidad del Partido Comunista para definir, las malas preguntas que hace la prensa respecto al periodismo, respecto a si Janet Jara considera que Venezuela es o no una democracia, cuando en realidad la pregunta es, ¿para ti te parece el sistema político venezolano, el modelo político, como deseable para implementar en Chile? Esa es la pregunta clave. Ahí la relevancia de la pregunta. No si ella opina que tal cosa es una buena o mala democracia o buen sistema político. No, yo estoy muy de acuerdo. Hoy Ítalo o Mecna está con todo, así que no se pierdan estos fragmentos. Mira, muy de acuerdo, Ítalo, porque sobre todo el tema de Janet Jara y del Partido Comunista en general es que ellos, al parecer, como que les da vergüenza aceptar que son totalitarios. Pero si eso está en el germen propio de su planteamiento filosófico-político. Es un hecho, es así. Lo que pasa es que obviamente, relativizando la democracia y haciendo ver democrática cosas que no son, obviamente la pregunta es medio confusa. Pero al final de cuentas tú tienes que especificar qué entiendes por democracia para que la otra persona te pueda responder. Porque ya te puede responder que cualquier cosa es democracia. Si para Carol Cariola, China tiene una democracia, pero diferente. Entonces, lo que te quería comentar respecto a esto, buscando algunos datos, algún dato interesante sobre este tema de Chile y lo que es el mercado laboral. Fíjate que solo 4 países de la organización de la OCDE, en este caso de la OCDE, están por encima de Chile respecto a la rigidez del mercado laboral. O sea, Chile es de los países de la OCDE el que tiene la mayor protección y rigidez del mercado laboral, sobre todo en el caso de los despidos, en el ítem de los despidos, porque hacen que el mercado, primero, no haya una movilidad real dentro del mercado, flexibilidad, mejor dicho, y esto hace que el problema que tú trataste al inicio, que a mí no me importa si el empresario quiere contratar el 100%, el 80%, eso forma parte de su libertad. De su libertad. El problema está en que tú pones a competir a dos personas, una en la cual, como no te representa un coste que sí te podría generar un ciudadano con respecto a esa rigidez del mercado laboral, no te conviene en cierta medida contratar a un ciudadano que te represente coste, te puedes aprovechar de uno que no tenga papeles, por ejemplo, claro, y te representa menores costes. Entonces llega un momento, y yo estoy de acuerdo contigo, el problema no es ese, el problema es que como no está normado de manera estricta el tema de la inmigración, y pasan muchas personas y están sin papeles, porque esto es un descontrol, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces el problema está en que a quienes pones a competir, quienes no salen beneficiados, eso por un lado, porque la misma clase política generó un mercado imposible para que tenga la mayor flexibilidad para que esto no sea un problema. ¿Pero por qué? Porque tienes una inmigración que está descontrolada, pero además, en cierta medida, está no solamente descontrolada, sino que ha sido promovida. Exactamente. Y las consecuencias se vienen asumiendo ahora. Yo, por ejemplo, como todos pueden saber, yo vengo de Venezuela, pero yo vengo de Venezuela, vine a Venezuela hace 10 años. hace 10 años. Y claro, uno dice, bueno, uno entra en el mercado laboral porque otra de las cosas que en Chile tenemos es que el mercado informal es un poco más del 30%, es bastante enorme, bastante... Sí. Claro, y eso te genera otros problemas que no vamos a tratar en este programa. Pero yo estoy de acuerdo contigo, tienes un mercado laboral muy inflexible, demasiado rígido, incluso en los estándares de la OCDE es uno de los más rígidos y menos flexibles. Y por otro lado, tienes una inmigración que se descontrola
y que pones a competir a dos ciudadanos, uno que sale menos costoso que otro, y eso hace que el empresario, buscando rentabilidad frente a un aumento de los impuestos, frente a un aumento de la inflación, frente a un aumento de los costes que es inusitado, va a tomar decisiones obviamente que conduzcan a la rentabilidad. Entonces llega un momento que el diseño mismo institucional y cómo se maneja la política migratoria está perjudicando la institucionalidad laboral en Chile más de lo que la está perjudicando, o sea, más de lo que la ha perjudicado a la misma clase política. Y ahora, de hecho, agregando otro dato respecto a lo que mencionabas de las condiciones institucionales que han generado este nivel de informalidad, que precisamente esta medida lo que buscaba era apuntar a eso, a intentar reducir la informalidad que ya existe en el país. Es que Chile, incluso en sus momentos de mayor libertad, en que mejor rankeaba en los índices de libertad económica, el mercado laboral siempre fue una de las cosas que nos hacía bajar el promedio, porque siempre ha sido rígido desde el retorno a la democracia, cada vez más, supuestamente. Y también otro dato interesante que le puede interesar a la gente es que el país con mayor flexibilidad laboral es Dinamarca. En Dinamarca te pueden echar de un día para otro, lo que tiene es un sistema de seguros privados, ¿cómo se llama esto? De cesantía, en el cual el seguro te paga por tantos meses tu sueldo o un porcentaje importante de tu sueldo que estabas ganando en tu último trabajo, y también te pone un límite de tiempo en el cual tú puedes encontrar un trabajo. Entonces es interesante también mirar ese caso porque muchas veces las personas que hablan en nombre de los trabajadores y citan a los países nórdicos, o entre comillas, en nombre de usan esa retórica, ¿no es cierto? Y citan a los países nórdicos como ejemplo. Bueno, ahí tiene un ejemplo, Dinamarca. Dinamarca es el país más flexible en el mercado, que tiene mayor flexibilidad en su mercado laboral. Bueno, fíjate que en el caso de Suecia, a lo que llaman en los países nórdicos, pero también en Suecia, la flexiseguridad, incluso hay debates porque dicen, bueno, debería ser más flexible aún, porque claro, el seguro de desempleo, cuando su proporción es muy grande, te genera incentivos para no volver a entrar en el mercado laboral. Entonces, incluso se ha discutido que la flexiseguridad en cierta medida garantice cierta seguridad para el trabajador, pero que esta no las desmotive para que vuelva a entrar en el mercado laboral. Se han debatido en eso porque de los años 60 hasta los años 90 fue un desastre en los países nórdicos. Tuvieron que hacer un montón de reformas, y entre ellas reformas laborales para flexibilizar el mercado laboral. Exactamente. Y nosotros acá estamos al contrario. Eso es clave, de hecho, porque tú tocaste el tema de los impuestos, porque mucha gente se enfoca en el aumento de los impuestos como uno de los principales factores que debilita el crecimiento económico. Pero ojo, yo les pongo un ejemplo. ¿Qué prefieren ustedes, pensando como emprendedores, los emprendedores que nos están mirando? ¿Qué prefieren? ¿Un país de altos impuestos y poca regulación o un país de pocos impuestos y mucha regulación? Bueno, eso es un tema importante porque acá se habla mucho de la permisología y que es precisamente mucho más dañina que incluso un alto nivel de impuestos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces nos enfocamos mucho en la baja de impuestos y bajamos los impuestos y resulta dice, bueno, ¿y por qué no estás? ¿Por qué no aumenta el emprendimiento, la inversión? Bueno, tal vez porque tenemos un problema de permisología importante que lleva a que proyectos se demoren 7 años en ser tramitados para recién poder empezar operaciones. Así es. Entonces, es un tema a consideración y por eso es tan importante no perder de foco eso. Lo otro que yo te quería tocar son dos anécdotas. Primero, bueno, la problemática central que lleva el problema de la inmigración, que genera muchas pasiones o despierta muchas pasiones en Chile, tanto en izquierda como derecha. Y es que hay un verdadero problema. El verdadero problema de la inmigración es cuando cuando se pasa de inmigración a invasión. Claro. Este es un problema que se plantea mucho, porque claro, ¿qué pasa en un país? Yo vine a invadir Meradoxa. Paridad. Acá tenemos el 50% claro, que decía aquí está la cuota. Oye, el caso de Uruguay, un país que tiene, no sé, 4 millones, 5 millones de habitantes. ¿Qué pasa si 5 millones legales de chinos se mudan allá? Claro. Bueno, acá hay un efecto, porque el vínculo entre las instituciones y la cultura también es algo a tomar en cuenta, ¿no? La cultura, las costumbres, la tradición que forman parte de la identidad nacional al momento en que llega una ola descontrolada, incluso poniendo el caso que son todos legales, pero desmedida, no sé, digan 10 millones de cualquier otro país de una cultura distinta, porque siempre hay matices culturales. Bueno, ¿cómo afecta esto en las instituciones? Se termina cristalizando en leyes, en pedidos, que es un problema que se analiza mucho en Estados Unidos, en un sistema federal, ¿no? En que pasa que mucha gente que vivía en California, progresistas, votaron por las políticas que terminaron destruyendo sus propios estados y después terminan migrando a estados como Texas o Florida y después terminan votando por las mismas personas que representan las ideas que destruyeron sus estados anteriores. Es una locura. Entonces eso es un tema también muy espinoso de abordar y que hay que tener en consideración, y que es ahí donde yace el gran conflicto social que despierta las pasiones, a mi juicio, que despierta el tema de la inmigración. Sobre todo hay un sociólogo, se llama Robert Putnam, que él, cuando habla un poco de cómo afectan otras culturas
el comportamiento de las propias, o sea, de las propias culturas en donde llegan, bueno, él no le llama invasión, pero sí le llama, o sea, cuando la proporción es muy grande sobre la población nativa, llega un momento que la población nativa no es que entre en un conflicto abierto, sino que se disminuye en su participación pública para poder hacer. Entonces comienza a haber un cambio hacia esa nueva cultura que puede afectar precisamente las distintas localidades. Como es uno de los casos, no es en Estados Unidos, pero por ejemplo el caso del Islam, por ejemplo, en Europa. Que llega un momento que hay sitios donde la ley islámica, la Sharia en este caso, es la que opera en los distintos sitios y no necesariamente el Estado de Derecho occidental. Claro. ¿Y por qué? Y las autoridades se han quedado de brazos cruzados debido a que entrar ahí le representaría un problema no solamente colateral por la proporción que son en esa comunidad, sino por otro lado con la misma comunidad que ya tienen mucho tiempo anidadas allí. Y eso es un peligro. Eso te lleva a una pregunta que es muy polémica y que yo se la recuerdo a Sergio Villalobos. Bueno, en realidad se le hizo Daniel Matamala a Sergio Villalobos. Qué gran entrevista. En la que le pregunta si todas las culturas valen lo mismo. Claro. Qué importante esa pregunta y que está llena además de prejuicio y de tabú, es casi una pregunta prohibida. Todas las culturas valen lo mismo y el caso del Islam es perfecto para ejemplificarlo. Claro. Es lo mismo una cultura en la cual se apedrean a las mujeres por X razón, porque no llegaron vírgenes al matrimonio, a una en la que no. Es lo mismo. Claro. Es una pregunta que yo quiero dejar ahí porque naturalmente no vamos a responderla, pero sí quería tocar un tema relacionado, y ya cerrando con este tema, es que yo creo que esto que estamos hablando respecto al efecto de la cultura en las instituciones lo tiene mucho más presente la izquierda que la derecha. Porque la idea de ningún ser humano es ilegal, el de apoyar la inmigración de países que vienen de un eje socialista al país, y también por una anécdota que quiero confesar, que me parece muy ilustrativa e interesante respecto a este tema. Yo creo que la izquierda estimó que el permitir que esta gente llegase iba a permitir a cambiar una cultura chilena que, si bien no es necesariamente de derecha, pero sí presenta un fuerte anticomunismo en Chile. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, y yo creo que eso es un gran problema para la izquierda y que al cual trataron de abordar por intermedio de la migración masiva. Porque yo, hablando con una comunista, una política comunista que conozco, le pregunté después de que fueron las elecciones municipales y Gracie Hasler había perdido y ganó Mario Desbordes, ¿qué crees que pasó? Y me dijo, subestimamos, y tengo que confesar, ella no sabe que yo soy libertario. Ah, ok. Ya sé Así que enterar por una respuesta bastante honesta. Ya sabes, amiga de Ítalo, por favor, ve este programa para que te enteres. Espero que no lo vea porque si no se acaban mis fuentes. Infiltrado. Traidor. Gusano, diría. Bueno, claro. Gusano. No, me dijo, subestimamos el voto inmigrante. Claro. Ellos pensaban que el venezolano iba a votar por ellos. Y se sorprendieron, y yo creo que eso... Pero lo que pasa es que somos medio brutos también, ¿no? Claro, pensaban Claro. que Eugenio iba a votar por... Eugenio yo lo pienso, Claro. pero de los votos venezolanos... No. Pero fíjate que yo creo que ese es un diagnóstico común que hoy se comparte en la izquierda chilena, y esa es la razón por la cual han cambiado su discurso. Total. Además, también leyendo un poco las encuestas, Por el mero cálculo político. y se han convertido ahora en están tratando de levantar la bandera de anti-inmigración. Bueno, fíjate que Jaime Araya, el diputado, dijo hace poco, pero con un nivel de ignorancia, pero que se ve que lo hacen, o sea, al parecer es por mal, porque el dato está. El tipo dice que hay aproximadamente 800.000 venezolanos que votarían, 800.000 que votarían y casi que definirían el destino de Chile. Pero dice, bueno, existen 1 millón de extranjeros y entre ese millón de extranjeros que votarían, 800.000 serían venezolanos. Bueno, yo quiero decirle al diputado que hasta mediados del 2024, según el padrón actualizado, los datos están en el CERVEL, por si acaso sabe leer, es que los venezolanos habilitados para sufragar son cerca de 175.000. O sea, están bastante lejos de los 800.000. Ojalá fueran 800.000, yo lo aseguro que votarían por la derecha y menos le gustaría a usted haciendo sus malos cálculos. O sea, no solamente hacen malos cálculos políticos, Claro. sino que no leen bien. La diferencia entre una izquierda y la otra es quién sabe mejor matemáticas, ¿no? Porque al final las ideas no funcionan igual, pero bueno, exactamente. se les da mejor. Pero es importante decirlo porque a ver, si una determinada población votaría por las ideas que ellos suscriben, entonces el voto migrante fuera la mejor solución para Chile. Pero como en este caso no es así, entonces deberían suspender el voto de los supuestos 800.000 venezolanos que estarían habilitados para votar. Es impresionante. No, impresionante. Pero, Oye, ya. pasamos entonces al último tema, rapidito, porque nos estamos quedando sin tiempo ya para la primera pausa comercial. Abordemos el tema de las universidades y lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Mire, Sobre este tema. es un temazo, repasémoslo nomás.
y más que estábamos hablando un poco sobre el Islam, ¿no? El problema de Donald, o sea, en este caso de Donald Trump, es que Donald Trump quiere revocar las certificaciones internacionales para poder inscribir estudiantes, ¿no? Y esto obviamente alarmó al mundo académico, porque él dice, bueno, en Harvard existen aproximadamente el 31% de la población estudiante es extranjera. Entonces él dice, bueno, eso es mucho, pero lo que está detrás de acá, de todo esto, es que Harvard no quiso facilitar el listado de los últimos 5 años, el del 2020 al 2025, de aquellos estudiantes que estuvieron participando en protestas antisemitas. ¿Ya? Cuando nos referimos a protestas antisemitas, es a los comportamientos que tomaron a raíz del conflicto árabe-israelí, que se ha venido desencadenando los últimos años con bastante virulencia, fundamentalmente porque bueno, la organización terrorista y genocida Hamas actúa de la forma que actúa, obviamente. Entonces, a partir de estas protestas que se comenzaron a dar en las principales universidades de Estados Unidos y que no quisieron facilitar estos datos, obviamente el presidente de la República en Estados Unidos no tiene la facultad para poder meterse directamente en una universidad privada, pero sí puede condicionarla, sobre todo a nivel de las subvenciones, ¿ya? Y revocar ciertas licencias para permanencia en el país, porque esos son visados que no pertenecen directamente a las universidades, sino que los habilita, en este caso, el gobierno. Y una juez federal paró precisamente esa petición de Donald Trump, ¿no? Entonces, esto alarmó a todos y además... no solamente es esto, sino que yo lo que veo en Donald Trump es que la preocupación que está detrás es también el fundamentalismo identitario que también se ha tomado en las principales universidades. Sí. Entonces, más allá de esta medida, que me parece una medida torpe por todos lados, lo que está de fondo me parece interesante. ¿Por qué? Porque es un hecho. O sea, el antisemitismo en las principales universidades de Estados Unidos y en Harvard es una vergüenza mundial. O sea, son personas que básicamente... van en contra de un conjunto de valores que le permiten tener libertad de prensa, libertad de expresión, las principales libertades que te da el Estado de Derecho, pero no serían capaces de vivir en esos epicentros que tienen órdenes políticos que ellos defienden, pero que no estarían dispuestos a suscribir si vivieran cerca o allí, o vivir en ellos. Entonces, como comentarlo la pasada, porque si bien las medidas... están mal, por lo menos a mi juicio, no sé qué piensas tú. Yo creo que el tema es interesante de lo que está viendo Estados Unidos, porque Estados Unidos, desde Woodrow Wilson en adelante, ha sido la nación que se ha encargado, en cierta medida, de propagar los valores de las democracias liberales en Occidente. Sí. Ha sido el más exitoso, y hoy en día, en sus universidades, en las universidades de élite ítalo, termina teniendo estos enormes problemas que ya, por ejemplo, Jonathan Haidt y Craig Lugar venían adelantando hace muchísimo tiempo con respecto al identitarismo, y ahora tenemos el antisemitismo. Bueno, el mismo Ronald Reagan también, recuerdo en un discurso que dio, él decía si los norteamericanos supieran o tomaran conciencia del estado de nuestra educación, de lo que está pasando en nuestros colegios y universidades, si ellos creyeran o si les dijéramos que fueron un país extranjero el que le está haciendo esto a nuestras universidades, lo tomarían como una declaración de guerra por el Estado. Claro. Esto ya lo decía Ronald Reagan en su tiempo, parafraseando muy malamente por lo demás. pero eso era más o menos lo que decía, ese era el espíritu, lo que él mencionaba en su discurso. Yo estoy de acuerdo, yo tengo una reflexión, en el fondo, tengo una duda existencial, ¿no? Que es si por los mismos medios se puede alcanzar un fin distinto, ¿no? Y parafraseando malamente, de nuevo, había un periodista argentino que decía... Bueno, nos atacaron los caníbales, nos defendimos de los caníbales y nos comimos a los caníbales, ¿no? Okay. ¿Hasta qué punto uno puede, o si es que realmente a lo que va esto, si uno realmente puede conseguir fines distintos, uno puede hacerse consciente de un problema, pero tal vez utilizando los medios no vas a conseguir un resultado diferente, ¿no? Sino que simplemente va a ser un poquito más para tu lado, yendo un poco a lo que está haciendo Donald Trump. Y con esto trajo una pequeña cita que a mí me gusta mucho del ideario de la Universidad Francisco Marroquín, en donde trata un poco de la crisis de la universidad, en donde dice que de la observación precedente se desprende que quienes afirman que las universidades existen para servir a la comunidad, en realidad no están respondiendo a la pregunta relativa a su razón de ser, ¿no? Sino que tienen en mente los beneficios que el trabajo científico universitario de hecho reporta a la sociedad. Okay, claro. Y después lo ejemplifica, para que se entienda un poco lo que estoy tratando de decir, dice, bueno, pero ¿qué sucedería? Porque dice en el caso de la justicia, pongamos el caso de la justicia. ¿Qué sucedería? Dice, el poder de la justicia existe para administrar la justicia y todos estaríamos de acuerdo en que la administración de la justicia es de beneficio colectivo. Pero ¿qué sucedería si los jueces creyeran que su función no es simplemente administrar la justicia imparcialmente, sino servir a la comunidad? ¿Estarían ellos, por virtud de esa motivación, en mejores condiciones de administrar la justicia?
¿Qué sucedería si el juez o a juez fuera motivado a actuar por consideraciones relativas a las consecuencias de sus decisiones judiciales para la sociedad, consideraciones que son extrañas al derecho? Claro. Esto es muy importante porque esta ha sido la degradación que ha sufrido la universidad en los últimos siglos, ¿ya? No en el último tiempo. Esto es una cuestión que incluso Heidegger advertía ya en su momento. Cómo la universidad hoy se entiende como una institución que tiene que servir a la comunidad y no que tiene que servir a la verdad. Claro, a la justicia. Que es la razón de ser de la universidad. Servir a la verdad, la búsqueda de la verdad. Que como efecto colateral sirve a la comunidad porque todos nos beneficiamos de los descubrimientos científicos que se hacen en el mundo universitario. Pero es muy distinto creer o entender la universidad como institución como servicio. Porque ahí es donde tú caes en estos discursos de, bueno, entonces mientras más gente vaya a la universidad mejor. Entonces empiezas a medir la universidad en términos de eficiencia. Es decir, cuántos estudiantes entran, cuántos profesionales salen. Bueno, pero veamos los ¿Cuánto costos. Gana la universidad? ¿Cuánto gana la universidad? El problema del lucro. Bueno, entonces pongamos un subsidio para que más gente entre. Es que no se puede discriminar porque necesitamos que más gente entre para que tengamos más profesionales y más. Y empiezas a desvirtuar el verdadero propósito. Que es anterior a las ideologías que en nuestros tiempos dominan la discusión académica. Bueno, que es el caso perfecto de Estados Unidos. Es la persecución. En nombre de la diversidad, se persigue el que piensa distinto. Eso, o sea, es la mayor paradoja. ¿Okay? Y lo peor de todo es que en nombre de la diversidad se entroniza un pensamiento fundamentalista. Es otra paradoja más. Porque la pluralidad es la que te genera la discusión universitaria. ¿Ya? Y si tú no estás dispuesto a discutir, por ejemplo, uno de los ejemplos que da Jonathan Haidt en este libro se llama The Cauldron of American Mind, que se los recomiendo, es que una de las profesoras, de apellido Christakis, venía Halloween y se envía como una especie de correo masivo en donde dicen, por favor, se les agradece a los estudiantes no colocarse disfraces que puedan ofender a otras personas. Y ella responde el mail y dice, bueno, si alguno se siente ofendido por el disfraz que tiene otro, entonces simplemente que vaya y le diga que se siente incómodo, pero que los problemas lo arreglen entre ellos, no nos metamos nosotros. O sea, lo que estaba haciendo la profesora es ir contra esta visión paternalista de lo que debería ser una universidad, como si fueran niños, ¿ya? Y bueno, lo que se desencadenó fue una ola terrible para ella, y tanto ella como el esposo terminaron siendo expulsados, precisamente por decir, bueno, deja que en la deliberación misma ellos sean los que se comuniquen. Impresionante. Entonces, eso también está en el libro de la Nueva Inquisición de Axel, que muy bueno respecto a cómo se ha ido... Muy recomendado, sí. Oye, bueno, ya yendo, a la última sección, pero antes queremos invitarlos, por supuesto, a ver a nuestro auspiciador en esta pequeña pausa comercial y ya regresamos en breve a Meradoxa. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. China usa el mercado a favor de un estadio socialista, que el socialismo es la etapa transitoria entre capitalismo y comunismo, donde los medios de producción están en nombre o en manos de un partido que representa los intereses del proletario. Entonces aquí la diferencia es que el mercado en Estados Unidos funciona a favor de los intereses de la clase oligarca, de la clase capitalista. Y en China el mercado funciona para avanzar el desarrollo de las fuerzas productivas y soberanas del país y el bienestar de la clase trabajadora. Esa es la gran diferencia. Sigue existiendo mercado y sigue pudiendo existir mercado, sigue pudiendo existir bienestar. Te puedes comprar carros, güey. Te puedes comprar tenis chingones, puedes tener dinero, no pasa nada con tener lana. La diferencia es que el mercado funciona en nombre del desarrollo de las fuerzas productivas soberanas del país y la mejora de la calidad de vida de la clase proletaria. Y no en nombre de que tu millonario favorito se compre un yate nuevo, que eso es lo que pasa en los países capitalistas. Ya, ¿qué te pareció, Ítalo? Bueno, dime tú quién es esta persona, porque la recomendación de esta nueva sección, de este video en particular, fue del querido Eugenio. ¿Quién es esta persona? ¿De dónde es? ¿Mexicano? Mira, sí, él es mexicano, es una especie de... Es que yo creo que decirle sofista sería como una apología, básicamente, sería como un elogio a él. Es un comentarista
cómplice, por ejemplo, en este caso de la tiranía de Maduro, y China es un apologista total de los sistemas totalitarios, sobre todo el chino, y se encarga de relativizarlo de esta forma, y se ha hecho muy famoso, es uno de los principales influencers de los jóvenes más progres de izquierda en Latinoamérica. O sea, progre nada, es comunista, es marxista ortodoxo. Exactamente, no progre exactamente. Entonces, bueno, este es uno de los típicos videos que lanza, te lo quería mostrar, a ver qué opinabas. Y bueno, lo primero es que es impresionante, Ítalo, porque él habla sobre que en China hay mercado y en China se pueden comprar cosas. Y dice, bueno, las personas se pueden comprar un coche como si eso fuera constitutivo de la libertad, ¿no? Esta es la típica falacia de pensar que la libertad es un problema de medios y no de fines. Claro. Basta que tengas un conjunto de medios materiales y eres libre. Pero a Rusarín se le olvidan muchas cosas, ¿no? Para que el comunismo en China se pudiera constituir de la manera que lo hizo, tuvieron que morir 65 millones de personas. O sea, el comunismo chino ha asesinado, por lo menos estos son datos hasta finales de los 90, 65 millones de personas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ¿qué es el totalitarismo? El totalitarismo es aquella pretensión de que la totalidad de la comunidad se someta a los fines de un partido político. En este caso, el partido político, el Partido Comunista Chino. Entonces, es un sitio donde no existe libertad. O sea, tú puedes tener coches, puedes tener lana, como él dice él, pero no existe libertad. Pero además, existe una libertad más para los funcionarios del régimen que para las personas. Y yo te voy a poner un ejemplo que son muy decidores, por ejemplo. Desde el 2017, en China, más de 1 millón de uigures y otras minorías musulmanas han sido detenidos arbitrariamente en campos de internamiento en la región de Xinjiang, por ejemplo. En el 2022 se informó haber procesado 540.826 personas en el 2017 y se han reportado numerosas muertes detenidos en estos campos debido a condiciones inhumanas, torturas, desnutrición y falta de atención médica. Desapariciones forzadas, son expertos en eso. Desde el 2013 se estima que unas 57.000 personas han sido sometidas a un sistema que ellos llaman vigilancia residencial en lugar designado. Y a partir de que te toman sin juicio previo, sin sentencia, y te desaparecen por cierto tiempo. Eso se hace en China hoy en día. O sea, tú estás en un país donde te puedes comprar autos, pero te pueden desaparecer de la manera más arbitraria posible. Y no solamente eso, sino la represión en Hong Kong y en el Tíbet, por ejemplo, Mira, en China en el 2020 se implementó una ley de seguridad nacional y más de 45 activistas pro democracia han sido condenados por actividades pacíficas. Y en China, por ejemplo, que esto no lo dice Rusarín, obviamente, se utilizan leyes de salud mental para silenciar a los disidentes. O sea, se les acusa de que tienen un problema psiquiátrico sin protestas contra el régimen y asimismo te apresan o te desaparecen o te internan en un hospital psiquiátrico debido a que para ellos tienes una falla mental debido a que te opones al régimen. Claro. Este sistema es totalitario. Y por último, en China también se denuncia trabajo forzado. Él habla de que la gente puede acceder a autos, pero por ejemplo, varios reportes de organizaciones internacionales han denunciado que hasta personas que vienen del régimen norcoreano han sido explotadas de una manera inhumana en China, así como también menores de edad, y se denuncia también tratas de personas. Y fíjate que en China tú podrías decir, bueno, tienes lana, y puedes comprarte un auto, pero lana es dinero, por si acaso, claro. Para los... Sí, como dice Rusarín en términos mexicanos, obviamente. Mexicanos, claro. Fíjense que tú puedes tener lana, puedes tener auto, puedes comprarte cosas. Pero ¿qué pasa en China? En China, primero, hay un muro digital brutal que en el 78% más o menos de las personas en China tienen acceso a Internet. Bueno, estas personas viven aisladas del mundo real porque tú solamente tienes acceso a la información que te permite el régimen chino, pero además cuando tú accedes a ese tipo de información, el régimen chino la vigila. Entonces, si tú utilizas un VPN para tratar de saltarse esos muros, eso te puede afectar hasta con multas que el régimen chino perpetra. No solamente eso, Ítalo, sino que en China existe algo que se llama el crédito social digital. Entonces, el régimen totalitario dice, bueno, el buen comportamiento de un ciudadano chino debería ser esto, impuesto por el partido, y basta que tú te saltes esa conducta que te impone el partido de manera totalitaria para que tú para que te comiencen a restar créditos, y si tú te comportas bien según los estándares del Partido Comunista Chino, que esto es básicamente elogiarlos y hacerle culto precisamente al liderazgo, entonces te suman créditos. Y eso te afecta incluso para poder viajar.
millones de personas no pueden viajar de China de un país a otro porque se les restan créditos por haberse portado mal según el sistema de crédito chino. Y existe otra, entre muchas barreras digitales, existe el shaming. Yo no sé si sabías, Ítalo, pero en China hay una cámara de vigilancia por cada 3 habitantes, ¿ya? Y estas cámaras, si captan que tú tienes conductas en contra del régimen, resulta que te avergüenzan socialmente y la publican, ¿ya? Y esto obviamente afecta a tu reputación, no solamente para buscar trabajo, sino para otras actividades. Y esto obviamente es un control totalitario que te persigue y además te puede costar la vida, te puede costar la desaparición y que el régimen te afecte sin ningún tipo de sentencia previa y sin ningún tipo de defensa de abogados. Todos esos datos que tú entregas de alguna manera están implícitos en la manera en cómo él se refiere al mercado, ¿no? Porque claro, él habla del mercado como un instrumento y no como un producto de las decisiones claro, libres de las personas, ¿no? Entonces él habla de un instrumento de que el mercado en China está bien utilizado porque atiende a los fines de tal agrupación en particular y no a los de la otra agrupación, que es lo que sucede en el capitalismo, como que el mercado fuese así una máquina nada más que tú utilizas para claro, un instrumento, ¿no? Entonces, claro, si tú entiendes el mercado, que no es nada más que las personas tomando decisiones libremente unas con otras, como un instrumento que tú puedes manipular según sea tu interés, entonces naturalmente vas a llegar a medidas como esas que lo único que hacen es desconocer la dignidad humana y utilizar a las personas como meros medios. Así es. Entonces, no es extraño, por un lado, que eso sucede en China, de acuerdo a la propia declaración que da Diego Rusarini. ¿Qué son las fuerzas productivas? ¿Qué son las fuerzas productivas? Claro. O sea, para él las fuerzas productivas son aquellos que dictamina el jefe del Politburó o el primer mandatario de un país, el dictador chino, básicamente. Entonces, para ti eso es la representación, porque las fuerzas productivas las representan las personas tomando decisiones en libertad. Incluso el capitalismo es una forma de organización económica que funge como un sistema de coordinación social, que uno de los elementos centrales para que aparezca es precisamente la libertad de los individuos. Incluso, claro, para hablar del capitalismo moderno tenemos que hablar de cómo la tierra y el trabajo y el capital en un momento de la historia comenzaron a ser objeto de comercio. Y cuando comenzaron a ser objeto de comercio y de libres transacciones, aparece lo que podríamos decir la economía moderna, y esa es la que permite que incluso China se le haya pasado por la cabeza adoptar la conducta que se desarrolla en el capitalismo occidental. Porque recordemos que Adam Smith, en su libro de 1776, La riqueza de las naciones, se impactaba porque China se había quedado, dice Smith, estacionaria. Sí. No había avanzado más nunca y a partir del 2500 Occidente gradualmente comienza a ascender. Y precisamente eso es lo que no capta Rusarín. Que este sistema que tú llamas mercado es un sistema que se desarrolla en Occidente y que tiene constitutivamente un conjunto de instituciones sin las cuales tú no puedes hablar de un mercado genuino. Puedes hablar de capitalismo, claro, de un capitalismo en este caso de Estado. Puedes hablar de mercado, pero no puedes hablar de un mercado libre. Claro. Entonces te saltas la libertad que necesitan los ciudadanos para poder ejercer esa actividad libre en el mercado y se piensa que se conoce realmente qué es lo que es. Yo no termino de entender para Rusarini cuál es la diferencia o qué diferencia hay real entre que el yate lo tenga un empresario que se lo ganó en un sistema de libre mercado y que lo tenga un mandatario del gobierno chino. La desigualdad es la misma, ¿no? Entonces yo creo que llevaría esa pregunta a las personas que siguen a este personaje, que además veo que vive muy bien de acuerdo a los videos que tiene. Claro, naturalmente no ha migrado a China, que es la cuna de lo que él desea para el mundo, o le parece un país deseable. Y como diría Milton Friedman, la gente vota con sus pies, al final del cabo. Entonces, si realmente te gusta el lugar, ¿por qué no te mudas para allá? Claro. O sea, a mí me gustaba Australia, me mudé a Australia. Me encanta Argentina, viví en Argentina. Claro. Y así uno va votando, ¿no? Entonces, yendo a ese punto, diría, bueno, para las personas que siguen a este personaje, porque yo sé que en México hay mucha gente marxista, que yo he conocido, de hecho, y que conocen la doctrina de Marx y la repiten, y es increíble, ¿eh? Igual que en Chile, pero incluso tal vez haya más. Bueno, las preguntas que a ellos les importan, las preguntas de rigor, ¿dónde hay mejores condiciones laborales? ¿En China o en Estados Unidos? No sé. ¿Dónde está el trabajo infantil, la explotación infantil? ¿En China o en Estados Unidos? ¿Dónde hay mayor desigualdad? ¿En China o en Estados Unidos? Un lugar en donde tú tienes un per cápita de creo que $6.000 millones, claro, y que toda esa riqueza está concentrada en un grupito del gobierno y de los empresarios con los que trabajan, mientras que todo el resto del país no come, con suerte come una vez al día, digo, ¿dónde pasa eso? ¿En China o en Estados Unidos? Esas son las preguntas de rigor que siempre se traen a la mesa cuando quieren discutir sobre la ética del capitalismo, la justicia detrás del capitalismo. No, ¿es justo el capitalismo? Bueno. Además de eso, existe una obra que también la recomiendo de Guy Sorman, que es un gran intelectual liberal francés, que se llama China, el imperio de las mentiras. Y lo que básicamente lo que muestra allí en esa obra
es que China ha podido ser lo que es debido a que copia todas las instituciones que en Occidente se desarrollan, porque en sí misma no genera incentivos institucionales para una creación propia original que, por cierto, caracterizó en algún momento a China, en tiempos más antiguos. Y lo importante acá, y que yo creo que es un elemento clave, Ítalo, es que si este sistema fuera deseable, ¿por qué tienes entonces una cámara por cada 3 habitantes en China? Si este sistema fuera sustentable en la voluntad de los seres humanos, ¿por qué desarrollas sistemas de campos de concentración y desapariciones forzadas? Y fundamentalmente, y esto es algo que Rusarín dice lo siguiente, dice el socialismo como una fase intermedia hacia el comunismo. Marx no decía eso. Marx decía, existe una fase primaria del comunismo y luego una fase superior, ¿cierto? Entonces, esa fase primaria, que sería esta etapa transitoria, Stalin es el que inventa que sería una especie de socialismo para poder justificar el conjunto de desigualdades arbitrarias que se perpetraban en detrimento de las masas empobrecidas, consecuencias del sistema comunista. Y eso tampoco lo nombra. Y es impresionante, porque no solamente hay ignorancia de su lado, sino que hay poca empatía con los millones de asesinados, desaparecidos y torturados del régimen chino. Bueno, porque los ven como meros medios y todo justifica la utopía que quieren alcanzar. Así es. Oye, qué interesante el punto que tocas. A mí hay algo que me preocupa también, tal vez desviando la atención hacia el otro lado, ¿no? Y es el entusiasmo con el cual los políticos suelen mirar este tipo de experimentos. Lo mismo pasó en el siglo XX. Ah, sí, pero total. Entonces, es importante esta crítica que tú estás haciendo y además con los datos que estás entregando, porque yo también veo mucho entusiasmo por parte de algunos políticos en Occidente que ven el sistema chino como un sistema exitoso. Y así se está intentando también instalar en la discusión pública. Sin los matices y sin la rigurosidad que corresponde, ¿no? Y que de alguna manera Occidente sí está copiando, porque el corporativismo es algo que está en Occidente ya instalado, la idea del político llevando al empresario de la mano a hacer negocios internacionales, del subsidio, de los beneficios, el proteccionismo, lo estamos viendo incluso con Trump, ¿no? La única diferencia es que no tiene esta inspiración ideológica que sí tiene en el caso de China. Pero es lo único que le falta. Claro, bueno, entonces, es que, Ítalo, las expectativas. Y además las herramientas, de control poblacional que están cada vez más... Ítalo, si la emoción con China, en la década del 2010, me refiero, era tan impresionante que era la más citada del modelo chino que había sacado a millones de la pobreza. Pero ¿a qué coste y qué implicaba sacar de la pobreza en China? Pero fundamentalmente, y aquí es un punto que yo encuentro muy importante, es que si para ti el fundamento de una sociedad libre es que tú puedas ir al mall, entonces tienes un problema no solamente de formación, sino que tienes un problema ético. Gravísimo. Porque si para ti, ¿qué importa cuáles son? O sea, si para ti el fin es que tú tengas ciertas riquezas, o sea, para ti lo importante es el fin y no los medios, entonces estás comportándote o estás pensando igual que piensa con cualquier totalitario. Entonces no rescatan en eso porque esta visión materialista de las cosas piensa que la libertad es un problema de medios y no de fines. Exactamente. Entonces no basta con que te puedas comprar un auto. Es importante que tú puedas constituirte y elegir tu proyecto de vida que quizás no sea tener un auto lujoso. Porque a ese nivel de banalidad llega Rusarín con ese... ¿Qué me importa a mí que Elon Musk se compre un yate? Claro. Pero a mí sí me importa, por ejemplo, que se torture gente en China y que se desaparezca. O sea, yo creo que le importa a todo ser humano que piensa en la libertad. Claro. Yo creo que ahí está el contraste. No sé qué Totalmente de acuerdo. Insisto en ese punto, porque lo ven como meros medios. Entonces, lo que deriva a este planteamiento desde una perspectiva materialista es de la cosificación del hombre, ¿no? Es tan absurdo. Porque además se contrapone o me parece contradictorio con algunas discusiones que he sostenido con gente de izquierda o con comunistas directamente respecto a las consecuencias de cosificar al hombre. Porque si en el fondo, si la libertad del ser humano depende de su nivel de riqueza, entonces no deberían haber ricos tristes. No debería haber... Claro, exactamente. ¿Me entiendes lo que digo? Porque en el fondo, claro, y están estos dichos resentidos de, ay, no es lo mismo llorar en una mansión o en una... Claro. ¿Entiendes? Entonces, estas cosas llevan... y que además son ajenas... Perdón, con esto cierro. Son ajenas a una de las principales banderas de lucha de la izquierda, que a mí me enerva y que me parece, y esto es un tirado de orejas para todos los liberales, que es la toma del concepto de dignidad por parte de la izquierda. Claro. Porque el cosificar al ser humano no es compatible con la idea de dignidad, porque la dignidad es un valor absoluto, intrínseco al ser humano. Claro.
no depende de si tiene un auto o no, y de ahí se funda el principio de igualdad ante la ley y un montón de cosas de las cuales gozamos en Occidente, que no tiene China por lo demás, claro. ¿no es cierto? Y que además nosotros nos hemos encargado de destruir. Pero ese concepto es profundamente liberal. Así es. Y el hecho de que hoy veamos a la izquierda en general en Occidente levantando la bandera de la dignidad, cuando son precisamente ellos los que no creen en ella, los que no creen en la igualdad frente a la ley. Por eso es que tienen que instalar políticas como las cuotas o el control ciudadano de puntos, de qué tan buen ciudadano y obediente eres, dependiendo de eso tu oportunidad es ¿Me entiendes? Es que el mismo concepto nace de la propia tradición judeocristiana. Claro. Precisamente porque se opuso fervientemente al esclavismo. Para ver al otro como un mero medio para lograr mis fines, que es la mayor de las arbitrariedades, la cultura judeocristiana se opuso y se vio como un elemento constitutivo del ser humano como fin en sí mismo, ¿cierto? Y luego ya el constitucionalismo moderno y la implementación del Estado de Derecho, uno podría decir que institucionalmente se encuentra arraigado en nuestra cultura, y eso es una fuerte herencia liberal, no socialista. Claro. Y con esto cierro el argumento, porque recordemos que los genocidas que vienen del socialismo y del comunismo, ellos pueden amar a la humanidad en un todo, supuestamente, pero despreciar al individuo en concreto. Uh-huh. Y entre esa disonancia entre supuestamente amar a la humanidad como un todo y despreciar al individuo como en concreto, es la anulación y el exterminio de los enemigos en concreto para lograr para la consecución de un fin social que no existe realmente, porque la humanidad, a final de cuentas, son individuos concretos que tienen vidas, que tienen preferencias y que podemos tener diferencias entre nosotros, pero que conviven a pesar de esas diferencias. Pero para el comunismo no deberían existir. Bueno, y cerrando la sección, Diego Rusarini, si tanto te gusta China, ándate para allá y abre tu propia empresa, a ver cómo te va, claro. En el paraíso chino, ¿no? Y me dijiste que además defendía a Venezuela y a Cuba, bueno, ¿por qué te quedas en México, hermano? Te estás perdiendo la oportunidad de vivir el sueño, ese sueño que tienes en tu cabeza y participar activamente de esa revolución. Sí. Y además hablar como un erudito y bueno, lamentable. Sí, bueno. Ya, entonces, vamos a las recomendaciones, nos pasamos del tiempo. Oye, pero primero esta pequeña pausa comercial, quédense con nosotros que es muy breve sobre nuestro auspiciador, así que ya nos vemos en la última sección de este programa junto con Eugenio Guerrero llamado Meradoxa. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Bueno, bienvenidos de vuelta. Estamos acá ya terminando el programa y por supuesto no nos podemos ir sin antes compartirles nuestra recomendación de la semana. Eugenio, quiero que empieces tú porque siempre tienes ahí un libro más espinoso, más agudo para nuestra audiencia. Bueno, fíjate que quería recomendar el de Sorman, pero bueno, traje este que yo creo que me parece más útil. Se llama Lenin y Hitler, los dos rostros del totalitarismo. Me parece muy útil, es un libro cortito, debe tener unas 150 páginas, pero muy ilustrativo, de este sociólogo político, se llama Luciano Pelicani, y lo que hace es describir las filosofías detrás del comunismo y del nazismo, y cómo estos órdenes totalitarios, no solamente en su fundamento atentan contra la libertad humana, sino justifican precisamente el exterminio, y cómo era esta psiquis en Lenin y en Hitler, y por qué son dos rostros del totalitarismo. También citas, por ejemplo, a Hayek y a Mises como los precursores de este análisis del nazismo como una forma de socialismo nacionalista. Entonces es muy muy importante, se los recomiendo porque además es un libro súper claro y delinea muy bien qué es lo que caracteriza un régimen totalitario, cuáles son sus etapas, cuáles son sus características, muy ilustrativo, así que se los recomiendo, está en un editorial, yo creo que lo venden acá, de todas maneras. Sí, tiene que estar, sí, absolutamente. Y el prólogo es del historiador Fernando Díaz Villanueva, que es extraordinario, es uno de los que más se especializa con respecto al comunismo, por cierto, en España, así que esa es mi recomendación. Bueno, la mía es este libro que se llama Lecciones de Filosofía del Derecho, de Bruno Leoni, un jurista además muy influyente en el pensamiento de Hayek, muy citado por Hayek. Este libro es bien interesante para adentrarse respecto a las distintas corrientes del derecho que para mí son el eje fundamental de la discusión que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El concepto de justicia, qué es justo y qué no es justo.
además te ayuda a introducirte en lo que son estas corrientes y la discusión que se está llevando a cabo y entender un poco más la manera de legislar y los paradigmas que se utilizan para legislar hoy en día en nuestro país y en Occidente en general, ¿no? Sobre qué base se discute lo que es justo, lo que no es justo, lo que puede ser ley, lo que no puede ser ley, etcétera, y cómo se vincula esto con la manera en cómo nos relacionamos. ¿De dónde surge el derecho? Qué Una muy genial. buena pregunta. Me lo voy a leer. Así que muy recomendado de Bruno Leoni, Lecciones de Filosofía del Derecho, y terminamos, queridos amigos, con una reflexión final que voy a dejar que parte también mi amigo Eugenio. ¿Y improvisionista preparado o no? No, o sea, mi reflexión es que es importante entender que el totalitarismo puede hallarse en distintas corrientes filosóficas, pero es importante entender cuáles son las principales. Uh-huh. Y por eso que detenerse con respecto a cómo se comporta el corporativismo y el comunismo chino es posiblemente la nueva trampa teórico-política que van a asumir los que creen en la realpolitik para que Occidente vire, sobre todo los que creen en estas formas de autoritarismo competitivo, o sea, aquellos que tienen elecciones sin democracia, para ir constituyendo poco a poco este tipo de regímenes. Así que lo importante es leer, lo importante es formarse, y estos libros que estamos recomendando les ayudan a acercarse a eso. Bueno, yo complementando un poco tu reflexión también, Eugenio, y simplificando o entregando ciertas herramientas para que la gente pueda reflexionar sobre ello, quiero plantearles la verdadera, a lo que a mi juicio es la diferencia entre el socialismo y el libertarismo. Y es que la diferencia central es que el socialismo defiende la libertad a partir de criterios de eficiencia, mientras que el libertarismo lo hace a partir de criterios de justicia, éticos. Si lo piensan bien, bueno, ahí verán quién cabe en qué categoría, qué partido cabe en qué categoría o qué personas caben en qué categoría, y como diría Hayek en su libro Camino de Servidumbre, esa reflexión está dedicada a los socialistas de todos los partidos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy acá en Meradoxa junto con el gran Eugenio Guerrero que nos acompaña nuevamente. Gracias, Eugenio, por acompañarme, por supuesto. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles.